How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Tesoros de la antigüedad. Stonehenge. De todos los grandes monumentos del pasado, Stonehenge es el más resistente y enigmático. Cuanto más nos esforzamos por descubrir los secretos de este misterioso monumento, más dudas nos surgen. Situado en la llanura de Salisbury, en Wiltshire, en la parte sur de la actual Inglaterra, este megalito ha soportado los azotes de 5.000 años. Las incógnitas más fascinantes sobre Stonehenge son ¿por qué se construyó? ¿Con qué fin? ¿Y cómo se hizo exactamente? Ya que a pesar de los adelantos tecnológicos de hoy en día, seguimos sin saberlo con certeza. El origen de este círculo de piedras se sitúa hace unos 5.000 años, ya que aunque la estructura de piedras que aún conservamos fue erigida hace unos 3.000 años, sobre el 1000 a.C., las primeras etapas de Stonehenge datan aproximadamente del 2800 a.C., justo a finales del Mesolítico. Esto quiere decir que este monumento es anterior a la Gran Pirámide de Giza. Y a diferencia de las pirámides, Stonehenge desafía todo tipo de explicación. En los remotos tiempos de su construcción, las técnicas de cultivo eran primitivas y las cosechas se malograban fácilmente. Los lobos salvajes merodeaban por los bosques y los pocos y dispersos grupos de cazadores vivían en condiciones precarias. En sus orígenes, Stonehenge debió de ser un auténtico espectáculo, seguramente la mayor estructura que jamás hubiera visto cualquiera de sus visitantes. Uno de los problemas que hemos tenido para entender Stonehenge es el hecho de que aunque una gran parte se ha excavado, esas excavaciones no se registraron por distintos motivos. La mayor parte de la información que poseemos sobre Stonehenge se basa en escasas pruebas arqueológicas. Tan solo disponemos de algunos hechos sobre los que basar nuestras hipótesis y como arqueólogos y científicos solo podemos observar los restos físicos e intentar inferir a partir de ellos lo ocurrido. A partir de ahí, cada cual tiene que decidir por sí mismo qué representan realmente estos restos en términos de qué sentían los que lo construyeron, con qué fin lo hicieron, qué visión tenían de las cosas, ya que no podemos extrapolar esa información a partir de los restos arqueológicos. A pesar de los importantes esfuerzos realizados por algunos de los mejores cerebros del mundo de la arqueología, este monumento se niega a encajar en ninguna de las teorías propuestas y sigue siendo en la actualidad tan inexplicable como cuando entró a formar parte del folclore. En uno de los primeros documentos sobre Stonehenge, escrito en el siglo XII, Henry de Huntingdon lo definió ya por aquel entonces como una de las maravillas de Inglaterra,
Este grabado contemporáneo ilustra la leyenda de cómo el mago Merlín transportó las piedras hasta la llanura de Salisbury. Los círculos de piedra son un rasgo característico del paisaje británico y siempre han dado lugar a mitos y leyendas. Hay multitud de teorías sobre cuál era su función y quién los construyó. Sin olvidar el mito que cuenta cómo Merlín construyó Stonehenge transportando de forma mágica enormes rocas desde Irlanda. Se trata de lugares mágicos y muy misteriosos, algunos bastante espectaculares. La peculiaridad de Stonehenge siempre ha atraído a las multitudes y en la actualidad es víctima de su inmensa popularidad. Hoy en día está vallado y lo rodean modernas carreteras. English Heritage quiere devolverle a Stonehenge su dignidad y su aislamiento. La verdad es que sería maravilloso que no estuviera rodeado de tantas carreteras y que la gente pudiera pasearse entre sus piedras. A lo mejor si la gente pudiera seguir la avenida procesional, les resultaría más sencillo formular sus propias opiniones. Desde la época de Henry de Huntingdon han surgido docenas de teorías alternativas relacionadas con belgas, fenicios, daneses, romanos, griegos, egipcios e incluso druidas celtas. Sin embargo, hay muy poca información sobre los constructores procedente de los restos del propio monumento. Todo lo que se ha descubierto son algunas herramientas, vasijas rotas y huesos incinerados. Estas parvas e insignificantes reliquias se encuentran en la actualidad en el Museo de Salisbury. Son muy pocas pruebas sobre las que construir el perfil de toda una sociedad. Sin embargo, en el imaginario popular, Stonehenge siempre ha estado asociado a truculentas historias sobre druidas y quiméricas descripciones de todo tipo de extraños rituales relacionados con los sacrificios humanos. Debemos la asociación de los círculos de piedra, y en concreto de Stonehenge, a dos hombres, al antiguario John Albury y a su sucesor, el reverendo doctor William Stuckney. De los dos, John Albury es de lejos el más respetado como anticuario, además de entusiasta arqueólogo y minucioso observador de monumentos de piedra. El problema es que en un momento dado hizo un comentario en principio sin importancia, que ha trascendido y que desde entonces obsesiona a los arqueólogos de todo el mundo. Dijo que Stonehenge le parecía una gran iglesia o catedral de la época de los druidas de la antigua Britania. También se ha sugerido, a raíz de los restos de huesos humanos incinerados encontrados en la zona, que Stonehenge era un enorme camposanto, pero a pesar de las numerosas excavaciones, solo se ha encontrado un esqueleto completo. Sin embargo, el esqueleto de Stonehenge revela que aquel hombre fue víctima de al menos un acto violento, ya que se han encontrado los restos de 3 puntas de flechas incrustadas en sus huesos. Los restos humanos más famosos encontrados en Stonehenge son los del arquero. Lo que no sabemos ni sabremos es si fue víctima de un sacrificio o si sencillamente lo atacaron y lo tiraron a la zanja. Es muy tentador pensar que fue víctima de un sacrificio humano, sobre todo porque su cuerpo se descubrió junto a la entrada del monumento. Sin embargo, no se puede probar. Los huesos del hombre asesinado en Stonehenge se encuentran en el Museo de Salisbury y son el único hallazgo importante de ese tipo. A pesar de la presencia de por lo menos 460 túmulos o fosas en las inmediaciones, parece ser que Stonehenge no surgió como un cementerio, o al menos eso demuestran las excavaciones. Aparte de la teoría del camposanto, se han planteado innumerables hipótesis, más o menos rocambolescas. Sin embargo, aún está por demostrar que fuera el palacio de un rey, un campo de batalla, un lugar destinado a la práctica del deporte o el resultado de un aterrizaje alienígena. Hay todo tipo de teorías, aunque ninguna realmente demostrable. Sin embargo, hasta cierto punto sí que podemos rebatir la teoría de que estaba destinado a la práctica del deporte, por ejemplo. La teoría más aceptada es que era una especie de ordenador astronómico con el que trazaban el paso de las estaciones. Esta teoría viene avalada por todo tipo de explicaciones desconcertantes, normalmente relacionadas con el hecho de que el monumento se alinea con el amanecer del solsticio de verano y el ocaso del solsticio de invierno.
La falta de pruebas concluyentes sobre el alineamiento de los eclipses lunares y solares nos hacen desconfiar cada vez más. No cabe duda de que hay un alineamiento astronómico al principio y al final de los solsticios. No obstante, la gente que ha estado trabajando en este tema en los últimos años no ha podido encontrar ningún otro alineamiento astronómico o configuración parecida que realmente tenga relación con Stonehenge. Se calcula que Stonehenge se utilizó durante más de 1500 años. Después se convirtió en un montón de ruinas y en el enigma que sigue siendo hoy en día. Ahora ha caído en el olvido. Es una reliquia cuyo auténtico fin se olvidó hace ya muchos años. Un claro ejemplo del implacable efecto del paso del tiempo. Al principio, Stonehenge no era más que un terraplén circular, un espacio abierto rodeado de un talud de yeso con una capacidad de varios cientos de personas. Durante 1000 años, este terraplén continuó siendo el lugar de encuentro de los granjeros locales. Por aquel entonces se introdujeron cambios. Se formó un círculo con 56 agujeros dentro del talud. Aquellas fosas se conocen hoy en día como los agujeros de Aubrey, en honor del anticuario del siglo XVII, John Aubrey. Los agujeros de Aubrey formaban parte de la estructura inicial de Stonehenge. Era una estructura de madera. Sabemos que eran postes de madera, aunque no sabemos muy bien cómo se relacionaban entre sí. Aunque hay varias teorías. Creemos que esta fue una de las fases iniciales y que representa una de las muchas facetas de Stonehenge. Es probable que la fase 1 de Stonehenge se completara sobre el 2800 a.C. Lo que sí es casi seguro es que fue unos 600 años antes de que se erigiera la popular estructura de Stonehenge tal y como la conocemos hoy en día. Unos años más tarde se creó la fase 2. Durante la misma, se rectificó la entrada ligeramente para que su centro estuviera encarado por un lado hacia el amanecer del solsticio de verano y por el otro hacia el ocaso del solsticio de invierno. Se dispuso una avenida con dos taludes paralelos bordeados de zanjas exteriores durante unos 530 metros en dirección al fondo de Stonehenge. A continuación se situaron 4 piedras pequeñas, conocidas como las piedras de Station, en la cara interna del foso, 2 de ellas rodeadas a su vez por pequeñas zanjas. Por lo visto, durante esta fase se decidió levantar un círculo doble de piedras azuladas en el centro. Se llegaron a levantar unas 3/4 partes del círculo, pero un repentino cambio de planes hizo que no se acabara el trabajo. Se retiraron las piedras de sus respectivos agujeros y estos se rellenaron posteriormente. Esto ocurrió aproximadamente en el 2045 a.C., a principios de la Edad de Bronce. Las piedras que conservamos en la actualidad de Stonehenge se pueden clasificar en torno a 3 grupos principales. Las piedras azules son las piedras más pequeñas y cercanas a la cámara. Las otras más grandes que asoman por detrás son las famosas piedras sarcenas. Las piedras azules incluyen las piedras del primer círculo azul y las piedras azules de la herradura, que son las piedras más antiguas de Stonehenge. La mayoría siguen siendo de un color azul grisáceo, sobre todo cuando están mojadas. El círculo exterior de monolitos sarcenos rematados por dinteles enmarcaba la estructura final. En la actualidad vemos como algo muy natural el mover grandes y pesadas cargas. Extraemos grandes rocas del interior de la tierra con la ayuda de máquinas. Después las transportamos en barco o en camiones y se las entregamos al cliente a domicilio. Pero los hombres que construyeron Stonehenge solo contaban con una tecnología muy primaria. La mayoría de la piedra sarcena empleada en la construcción de Stonehenge procede de las inmediaciones del monumento, pero las piedras de arenisca azul había que ir a buscarlas a unos 350 kilómetros de allí. ¿De dónde proceden estas piedras azuladas? Las piedras azules proceden de las montañas de Preseli, al sur de Gales. Es un poco raro que las fueran a buscar tan lejos. Es sorprendente que recorrieran una distancia tan grande. Sin embargo, sabemos que las gentes que habitaban en la zona de Stonehenge mantenían relaciones con los pueblos del sur de Gales, posiblemente desde antes del 3500 a.C. Lo sabemos porque hemos encontrado objetos de piedra construidos en una de estas regiones, en otra en la que no se encuentra ese tipo de piedra de forma natural.
Sin embargo, el modo en el que se transportaron estas pesadas piedras desde su región de origen hasta su situación actual en la llanura de Salisbury sigue siendo un tema de discusión. Hicieron falta unas 80 piedras de arenisca azul con un peso aproximado de 7 toneladas cada una para la realización del doble círculo de la fase 2 de Stonehenge. La ruta más factible para el traslado de las piedras azules era por el interior en una primera fase que iba desde Preseli hasta la ensenada de Milford, en la costa. A partir de ahí, las transportaban en algún tipo de embarcación con la que bordeaban la costa del sur de Gales y cruzaban la desembocadura del Severn hasta el Bristol Avon. Desde ese punto navegaban por el río Frome para después seguir por tierra durante unos 10 kilómetros hasta el río Wylye, en Warminster, por el que navegaban hasta que se juntaba con el Avon en Salisbury y finalmente 3 kilómetros por tierra hasta Stonehenge. Naturalmente, todo esto ocurrió antes del uso de la rueda. Se cubría una distancia... Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Por tierra de unos 40 kilómetros y se cree que transportaban las piedras en trineo. En cambio, el trayecto por mar era de casi 400 kilómetros. Las piedras azules no eran tan grandes y seguramente procedían de las montañas de Preseli, ya que creemos que las transportaban por mar y no por tierra en una especie de balsa. Nos consta que los pueblos primitivos eran perfectamente capaces de navegar y que las aguas que rodeaban la costa sur de Inglaterra no eran demasiado difíciles. Con la llegada de la fase 3, se trajeron de las colinas de Marlborough las grandes rocas sarsenas y se colocaron formando un círculo exterior de 30 monolitos. Este encerraba a su vez una herradura de 5 trilitos coronados por dinteles. En la fase 3, en torno al 1540 a.C., se colocó un óvalo de piedras azules dentro de los 5 trilitos. Se cavó un anillo doble de agujeros, probablemente para albergar las restantes piedras azules. Sin embargo, este proyecto se abandonó y las piedras azules se reordenaron formando la herradura y el segundo círculo de bloques más pequeños que ha sobrevivido parcialmente. En la cuarta fase tuvo lugar un último evento, la prolongación de la avenida desde Stonehenge hasta el río Avon en West Amesbury, con una longitud final de 3 kilómetros. Esta fase se terminó en el 1075 a.C. Visualmente, este es el monolito sarceno más espectacular. Este tipo de piedra de arenisca se puede encontrar dispersa de forma caprichosa por la mayor parte del condado de Essex, con una mayor concentración en las colinas de Marlborough, a unos 35 kilómetros al norte de Stonehenge. A pesar de que la distancia era más corta, transportar más de 80 de estas enormes piedras desde las colinas de Marlborough eran sin duda más difícil que traer las piedras de arenisca azul desde Preseli. Cálculos existentes, preparar y tallar los monolitos, así como preparar los medios de transporte hasta Stonehenge, pudo llevarles varios años. Es evidente que buscaban piedras de un tamaño determinado, lo que sin lugar a dudas los llevó a romper piedras aún mayores para que se ajustaran a sus necesidades. Un atractivo añadido de las sarsenas era que casi todas tenían forma rectangular. Y si necesitaban reducir su tamaño original, no tenían más que golpear las zonas que presentaban fisuras o hacer fuerza con cuñas de madera en las grietas y hendiduras. Si querían darles forma o labrarlas, no tenían más que golpear las rocas con resistentes mazos. Mientras los constructores daban los últimos toques a la piedra, que ya estaban casi listas para ocupar su respectivo lugar, otros hombres cavaban el agujero en el suelo.
Finalmente, ataban cuerdas al extremo superior de la piedra y las pasaban sobre una estructura en forma de A que enganchaban a bueyes o a hombres que la estiraban hasta poner las piedras en posición vertical. La posición final se ajustaba rellenando con ripio los espacios sobrantes en la base hasta conseguir que estuviera totalmente recta. Es en sí mismo un gran logro de la ingeniería, y para no haber usado reglas graduadas ni ordenadores, la precisión con la que se construyó resulta sorprendente. Así que quien quiera que organizara su construcción tenía una mente muy bien estructurada. Evidentemente eran hombres cultos y muy conscientes de lo necesario que era alcanzar la perfección. Después tuvo lugar una proeza aún mayor, colocar los dinteles en su sitio. Sin poleas ni grúas, resulta prácticamente inconcebible que pudieran colocar los dinteles encima de los monolitos con una precisión tan matemática. Como vemos, el extremo superior de los monolitos se diseñó de modo que acabara en una espiga semicircular que tendría que encajar perfectamente en una entalladura conocida como mortaja, que se cincelaba en la parte inferior del dintel. Levantar los dinteles era muy complicado. Lo más probable es que el dintel se transportara hasta el lugar correspondiente sobre una estructura a ras de suelo y se dejara a 1 metro de los monolitos. Luego se empleaba una palanca larga de madera para levantar un extremo del dintel, mientras un ayudante deslizaba rápidamente por debajo una cuña de madera. El mismo proceso continuaba hasta que el dintel se nivelara con la parte superior de los monolitos. Una vez hecho esto, el dintel se desplazaba lateralmente con una cuña hasta que se encajaba de un modo seguro. Lo que tiene Stonehenge es que es el mayor monumento prehistórico con el que contamos, pero si lo desglosamos en sus distintos elementos, nos daremos cuenta de que hay otros muchos iguales en otros sitios. Hay muchos monumentos similares a las distintas partes de Stonehenge. La diferencia entre Stonehenge y los demás es que su última fase se realizó en piedra. Las habilidades matemáticas y astronómicas de los pueblos del Neolítico han dado mucho de qué hablar. Sin embargo, no podemos inferir solamente a partir de los restos arqueológicos que los hombres prehistóricos en Britania tuvieran un interés filantrópico en las ciencias y el conocimiento. No hay pruebas de peso que demuestren que su preocupación por los cielos fuera científica o metafísica. Lo que sí es casi seguro es que su interés por la astronomía atendía a razones prácticas, en la medida en la que podía controlar el correcto funcionamiento del calendario agrícola. Se dice que probablemente los círculos de piedras eran calendarios con fines agrícolas. Pero también ha quedado claro que los granjeros que se fiasen de la observación de estos círculos no podían obtener muy buenos resultados, ya que las lecturas astronómicas de los círculos de piedras eran muchas veces erróneas. Pero eso no quiere decir que los propios círculos de piedras no formaran parte en el proceso de realización del calendario. Hemos llegado a la conclusión de que los calendarios eran extremadamente importantes por motivos culturales. Establecían el ciclo de las estaciones a grosso modo, pero además, a veces el propio calendario representaba los conceptos de nacimiento, muerte, desarrollo y decaimiento que se encontraban en el mismo centro de las principales religiones del mundo. El día más corto del año era importante para las comunidades agrícolas, ya que a medida que aumentaban las horas de luz al día, la gente más segura estaba de que las estaciones iban a seguir su curso natural. La primavera seguiría al invierno, las cosechas crecerían y la vida continuaría como siempre. Si de verdad era un observatorio, no se puede decir que fuera muy preciso. Los presuntos alineamientos del Sol y la Luna se han interpretado de formas muy variadas, ninguna de las cuales justifica la construcción de una estructura tan compleja. En su día, la construcción de Stonehenge fue claramente una tarea titánica. Desconocemos qué los llevó a tomar semejante iniciativa, pero seguro que requirió la colaboración de grandes sectores de la sociedad. La magnitud del proyecto sugiere que existía claramente una élite que podía dar órdenes y asegurarse de que se acataran. No sabemos exactamente quién construyó Stonehenge, pero lo que sí sabemos hasta cierto punto es que lo hizo gente de la zona.
aunque lo que no podemos determinar es cómo se construyó exactamente o quién constituyó la principal fuerza de trabajo. Es bastante probable que se recurriera a mano de obra esclava, aunque no tenemos pruebas arqueológicas que lo demuestren, aunque yo personalmente creo que para algunos era todo un honor participar en la construcción de Stonehenge. Sencillamente, no tenemos suficiente información sobre la naturaleza de la sociedad neolítica. Pero hasta la actualidad, la tradición popular de Stonehenge ha estado llena de historias truculentas. Además, los británicos neolíticos eran en teoría unos salvajes y unos bárbaros. El elaborado monumento en la llanura de Salisbury se ha utilizado como símbolo de una sociedad salvaje, habitada por druidas y guerreros. La visión de la sociedad moderna, mucho menos religiosa, es que se construyó en una época previa a la de los druidas. El consenso general apoya la teoría de que era un enorme observatorio astronómico. Sin embargo, lo que no explica correctamente es el tamaño de Stonehenge y la complejidad de su diseño. Pongámonos por un momento en el lugar de los que lo construyeron e imaginemos qué sentiríamos si viéramos girar el cielo a su alrededor. Por supuesto, para ellos el movimiento de las estrellas, del Sol y la Luna eran de suma importancia. Necesitaban conocer los ciclos de las estaciones para saber cuándo sembrar y esas cosas. El debate sobre los orígenes y usos de Stonehenge no es nuevo. En 1655 el arquitecto Íñigo Jones publicó un libro, La restauración de Stonehenge, a raíz de las mordaces discusiones sobre la relación entre las misteriosas piedras, Merlín, los druidas y los romanos. Lo que sí es cierto es que un poco después del 1000 a.C., Stonehenge sufrió serios daños. Según las distintas versiones sobre la destrucción de Stonehenge, pudo ser obra del hombre, de la naturaleza o, lo que es más probable, una interacción de los dos. Algunos investigadores creen que los principales culpables son los procesos naturales. En la época moderna, algunas de estas piedras se han caído solas, ya que han ido perdiendo estabilidad. Esto sugiere que el paso del tiempo y los cambios climáticos podrían bastar para explicar la mayor parte del daño sufrido por el monumento. Algo que refuerza esta postura es que los mayores desperfectos han tenido lugar en el lado sudoeste, el extremo que soporta el embate del clima más severo. Los vientos del sudoeste, que soplan con la fuerza de un vendaval, podrían ser los responsables de que los monolitos se tambalearan en sus lechos, dejando caer los dinteles. Existe la posibilidad de que Stonehenge nunca se llegara a terminar. Los restos que vemos en Stonehenge no son el último monumento que se construyó en la zona. Por lo menos se construyó otro más. Alrededor de las piedras hay 2 círculos de agujeros que por lo visto cavaron para albergar unas piedras de un tamaño similar al de las de arenisca azul. Pero si observamos bien el fondo de estos agujeros, vemos que nunca se llegaron a colocar las piedras. Por eso sabemos que se trata de un monumento inacabado. En el siglo XVIII, Stonehenge ya era toda una atracción turística. El misterio de las enormes rocas erguidas en la llanura de Salisbury llevaba a los visitantes a contar los pilares desplomados, a llevarse trozos de piedra y a especular sobre su origen. A lo mejor era para algo relacionado con la adoración del sol y la luna. Puede que fuera una construcción que empezaron o instigaron otros seres. A lo mejor solo querían dejar algo para que los demás lo vieran. Yo creo que era un símbolo religioso. He oído de todo, desde que lo hicieron los extraterrestres hasta que era un templo en honor de los dioses. Es más fácil pensar que los ayudaron los extraterrestres, pero desde luego es todo un misterio. En la actualidad se han restaurado algunas piedras con cemento, lo cual se ve fácilmente. Esta evidente combinación de lo viejo y lo nuevo es una táctica deliberada de English Heritage, destinada a diferenciar claramente las partes restauradas de las originales.
La infinidad de visitantes que llegaron a Stonehenge no saben muy bien cómo explicar su origen y tiende de un modo natural a asumir que todas estas teorías no son más que meras especulaciones fruto de la imaginación. Sea cual sea la importancia que se le atribuía hace siglos, todavía está presente. Uno de sus mayores atractivos es que significa cosas distintas para gente distinta. Lo mismo ocurre en la actualidad. Para algunos es un monumento en honor de las víctimas de las luchas prehistóricas. Para otros es una especie de calculadora astronómica o un templo tan vivo hoy en día como cuando se construyó. Aunque para muchos la única función invariable de Stonehenge es la de actuar como un imán que atrae todo tipo de interés y especulación. Anticuarios, artistas y arqueólogos han combinado sus esfuerzos para realizar una crónica escrita y visual de un monumento único. Esta es la extraña y desafiante historia de Stonehenge, un enigma constante, un hermoso monumento que continúa haciendo las delicias de la gente sin dejar de instruir.